una de política educativa, equidad y justicia en el sistema escolar. Una segunda refería a temas de organización escolar e interacciones en el aula. Una tercera sobre educación, jóvenes y trabajo. Y una cuarta sobre docentes. Esta última línea integra investigación. Bueno, muy interesado en participar de este foro por el tema, ciertamente nos ha ocupado y nos seguirá ocupando este tema de la carrera docente, que tiene que ver directamente con el quehacer nuestro como profesores. Como gremio hemos estado antes, durante su tramitación como proyecto de ley, en una discusión con lo que era proyecto y lo que hoy es ley. Seguimos en esa discusión. Como explicó Beatriz, nosotros fuimos opositores a esta carrera, fuimos críticos a esta carrera, a su proyecto de ley original. Logramos, producto de una movilización muy larga, 57 días para ser más precisos, y preguntaba a los que siguieron esas movilizaciones que, si se fijan, nunca, o muy poco, o muy marginalmente, nosotros hablamos de plata durante esa movilización. No hablamos de sueldo. Nuestra discusión no era tanto de carácter salarial, aun cuando estábamos conscientes que los montos que se difundían, que se publicitaban como los montos que ganaríamos los profesores producto de esta carrera docente, eran engañosos. A principios de los 90 se puso de moda en el mundo el tema del accountability. En inglés no es muy fuerte, pero más o menos se dice así, para ponerle señorío y ponerle prestancia a la palabra, hay que decirlo así, accountability, que es la rendición de cuentas. Y se instaló como una verdad indiscutible que era bueno y era positivo la política de la accountability, que significaba que distintos actores y sectores que operábamos en distintos campos debíamos rendir cuenta de lo que hacíamos. Y entre ellos los profesores. Los profesores teníamos que ser accountability. Y la pregunta es, ¿a quién se le rinde cuenta? Esa es una pregunta que es súper importante. Porque si el accountability fuera una rendición de cuenta que se hiciera en realidad a una sociedad democráticamente desarrollada, con niveles de participación, si fuera una rendición de cuenta al resto de la sociedad, uno podría hasta estar de acuerdo con el concepto. Pero en realidad lo que se instaló fue una suerte de rendición de cuenta a una tecnocracia que se hizo del poder, no solo del poder político, se hizo del poder administrativo de los países, que se ligó muy fuertemente a lógicas financieras, economicistas, y por lo tanto lo que se comenzó a instalar como rendición de cuentas fue una rendición de cuentas a esta burocracia que empezó a hacer sistemas de mediciones, de evaluaciones, de ponderación, y esto vino aparejado del tema de la estandarización, porque como había que rendir cuentas y la rendición de cuentas tenía que operar a través de un mecanismo de evaluación, y las evaluaciones son más simples cuando son estándares, entonces todo se simplificó y se tomaron las lógicas de los procesos productivos, y finalmente la rendición de cuentas se remitió a evaluarte con determinados estándares en función de que lo que hace fuera medido como si fuese un proceso productivo. Y eso en la educación entró con muchísimas cosas. Y es, junto con los sistemas de evaluación del trabajo docente, va al par de los sistemas de estandarización del trabajo con los estudiantes, de los aprendizajes. Y se instalan los CIPSE y el accountability, la rendición de cuentas. Entonces los profesores, llegó un momento en que tuvimos que rendir cuenta a través de lo que se medía en los aprendizajes de los estudiantes, y además rendir cuenta en estas evaluaciones que se hacían del trabajo docente. Y la pregunta es entonces, si nos van a evaluar, ¿quién evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Y cómo se evalúa? Esas preguntas son muy fundamentales en cualquier sistema de evaluación, porque dependiendo de eso, determina el carácter que toma aquello que se evalúa, y por lo tanto determina el carácter de lo que tienes que hacer para pasar esas evaluaciones. En esa lógica
En esa lógica de la accountability y en la lógica de la estandarización y en la lógica de entender la educación como este proceso productivo de producir rendimientos, producir aprendizaje, pero los aprendizajes simplificados simplemente a lo que se rinde en una prueba estandarizada, SIMSE, en esa lógica se instala esta carrera docente. Y por lo tanto nuestra discusión con la carrera docente fue a esa lógica y a ese concepto que está a la base de esta carrera docente. El concepto de que ser un buen docente es producir rendimiento en pruebas estandarizadas. Y que por lo tanto, en función de esa lógica, van a certificarte, la palabra posteriormente la cambiaron, porque nosotros la discutimos mucho durante el paro, y cambió la palabra certificación por sistema de reconocimiento del desarrollo profesional. Pero en realidad, el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional es una certificación que tienes que hacer cada 4 años, en función de 2 instrumentos: una prueba de conocimientos específicos de tu asignatura en la que rindes clase o en la que haces clase, y un portafolio, que es el mismo portafolio de evaluación docente. Y esa lógica de clasificar al docente inicial, temprano, avanzado, experto 1 o experto 2, que son los niveles en los que puedes quedar clasificado, es basada en cuán eficaz o cuán alto puntaje obtienes en estos 2 instrumentos. Y nosotros creemos que esa lógica, seguimos convencidos que esa lógica no es la lógica adecuada para estimular un buen trabajo docente. Nosotros creemos que un buen desarrollo docente necesita otro tipo de carrera que promueva y estimule en un docente su desarrollo profesional, su perfeccionamiento, su actualización, y no necesariamente, o no, derechamente no, que tenga que ver con una certificación o una burocracia externa que tiene 0 vinculación y 0 relación con la comunidad educativa en la que está inserto el docente. ¿Cuál es el lugar del aprendizaje profesional docente? En las posiciones, en los requerimientos que cada uno de ustedes hace, ¿qué características tienen y en qué condiciones es posible que tengan el proceso? ¿Para ilustrar de? El aprendizaje profesional docente. Entonces, el aprendizaje profesional, por supuesto que es muy importante dentro de la formación docente. Sin duda, para enseñar matemáticas tengo que saber matemáticas, no me cabe duda. ¿Quién podría discutir eso? Que para enseñar filosofía debo saber filosofía y todo aquello. Pero esa es la labor de una universidad, y para que una institución tenga el rótulo de universidad debe cumplir determinadas características que hoy día no se están cumpliendo. Y como hay malas universidades y hay universidades chatarra, entonces viene todo este otro sistema. En el tiempo de los años 60 nadie se le ocurría que la Universidad de Chile, la Universidad Católica o la Universidad Técnica del Estado debían acreditarse o debían certificarse. Todo el mundo confiaba que existía la fe pública de que quien egresaba de esa universidad con un título, no voy a hablar más de esto, quien egresaba de esa universidad con un título, efectivamente tenía el nivel adecuado para llamarse profesor de Estado, o llamarse médico, o llamarse abogado. Esa confianza hoy día no la tenemos, porque todo quedó regulado por el mercado. Entonces ataquemos ese problema, que el mercado no funciona en la educación. Funciona en muchos otros campos, pero no en la educación. Yo atacaría ese problema en vez de estar haciendo todo este aparato.